Canal de vesícula biliar. A continuación vamos a explicar los resonadores uno a uno, los que conforman los 44 resonadores que conforman el canal de vesícula biliar. En este momento les voy a mostrar el recorrido. Canal de vesícula biliar. El meridiano canal de vesícula biliar cuenta con 44 puntos. Comienza en la parte lateral del ángulo externo del ojo, en la depresión externa de la órbita. Sigue hacia el borde posterior del cóndilo de la mandíbula. Asciende por la sien hasta llegar a la línea del cuero cabelludo de la región temporal. Baja hacia la parte anterosuperior de la oreja. Después la rodea hasta la depresión de la apófisis mastoides. Desde aquí forma nuevamente un arco sobre la región temporal hasta la frente. Regresa en forma paralela a la parte media del cráneo hasta la parte posterior de la nuca, por debajo del hueso occipital. Desciende a la región superior del hombro a la fosa superclavicular. Pasa por la región axilar. Sigue un trayecto en zigzag por la parte lateral de la caja torácica hasta la región de la cadera. Continúa a lo largo de la parte media externa del muslo y del borde superior del peroné. Pasa por el maléolo externo y sigue por el dorso del pie, hasta llegar al ángulo ungueal externo del cuarto dedo del pie. Como pudieron observar en el video, es un canal bastante largo, 44 resonadores. Comienza en la zona, el lado externo del ángulo externo del ojo y recorre todo lo que es la cabeza, todo lo que es la parte del tórax, por los laterales, luego por la cadera, por los muslos y por las piernas, por toda la zona lateral para terminar en el cuarto dedo. Entonces, bueno, vamos ahora sí a analizar resonador por resonador. Tenemos aquí en primer lugar el 1 de vesícula biliar. ¿Sí? Aquí está el 1 de vesícula biliar, ¿no? Es donde comienza. Entonces, aquí está el ojo y él está exactamente donde está el ángulo externo de los dos párpados o el ángulo lateral externo del ojo a medio Kunz del ángulo externo del ojo. Es un resonador, se llama Tong Sin Liao, pupila maestra, y por estar tan cerca de la cavidad del ojo, pues es útil para trabajar sobre todo problemas de parálisis facial que tienen que ver con la falta de movimiento que es consecuencia de esas parálisis. También sirve para calmar el dolor, sobre todo temporal, ¿sí? El dolor temporal de esta zona y para trabajar, como ya se los dije, la parálisis facial como punto local. Es importante que les haga o que les resalte que aunque es un punto que es muy útil para trabajar las parálisis faciales, hoy en día ya no se trabajan las parálisis faciales a nivel de la cara con agujas. Se pueden usar otros tipos de estimulación mientras se colocan los tratamientos con agujas en otras partes del cuerpo. Pues porque bueno, ya de por sí esta es una zona que se lesiona y colocar agujas allí pues a veces resulta un poco traumático. Entonces es bueno que usar el 1 de vesícula biliar, pero como estimulándolo. ¿Cómo se puede estimular? Bueno, con electroacupuntura, con un masajito a nivel mientras se coloca el tratamiento en otra zona del cuerpo, con un masajito en esa zona. También se puede estimular con el martillito de 7 puntas. Podrían ser algunas opciones. El 2 de vesícula biliar, Tingui o Tinghui, escuchar el reencuentro. Él está, eh, fíjese la dirección, ¿no? Él está ya aquí en la zona de la oreja, básicamente en la base de la oreja o donde comienza el cartílago de la oreja por debajo de la hendidura anterior. En esta zona hay una hendidura. Exactamente esa hendidura es el punto del resonador.
es útil para los dolores de oído, sorderas, dentalgias, dolor de la mejilla y acúfenos. Hay un tratamiento que es muy bueno cuando hay problemas de otitis, problemas de lo que son otitis, dolores de oído agudo, son bastante útiles para calmar esas dolencias o también para ayudar a los acúfenos, que son ruidos, molestias allí, ruidos internos del oído, que es precisamente el 2 de vesícula biliar, este que está aquí es el 19 de intestino delgado y el 23 de TR. Se punturan, ¿cómo se punturan? Eh, se punturan de esta manera, ¿sí? En forma perpendicular, de esta forma, ¿sí? Hay que tener bastante destreza para poder colocar este tipo de puntura ahí a ese nivel, ¿no? Se hace como un tratamiento local, es muy bueno, es muy efectivo. La inserción, la profundización de las punturas no debe ser más de 1 o 2 Fens y por ejemplo, para poder colocar que es el 19 de intestino delgado, uno le dice a la persona que abra la boca porque precisamente aquí está la articulación mandibular. Entonces, al abrir la boca queda aquí la oquedad para poder introducir la aguja. Es como una técnica, ¿no?, que hay para eso. Tenemos el 3 de vesícula biliar, el Shanguan, barrera superior. Shanguan, fíjese, de aquí él cruza y vuelve a subir. Está más o menos en la depresión que se encuentra justo delante de la patilla. Aquí está la patilla, ¿verdad? Entonces aquí hay una depresión, allí esa es la oquedad del resonador, en el borde del arco superior cigomático, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, por aquí pasa el borde superior o arco cigomático, es una estructura ósea. También hay un músculo que se llama así, que está en esta zona. Entonces, esta zona aquí, donde está el borde del cigomático, allí va el resonador, el 3 de vesícula. También es útil para trabajar problemas sobre todo de sordera, ¿verdad?, problemas de falta de audición. Tenemos el 4 de vesícula biliar, Hanyang, mentón pensante. Fíjese que él está, Hanyang, aquí tenemos, ¿verdad? Está el 1, aquí está el 2, el 3. Hanyang sube por toda la línea del cabello o más o menos medio centímetro detrás de la línea del cabello, ¿no? Y aquí está el 4 de vesícula biliar. Dice que está en vertical, porque claro, está así, vertical, de la cola de la ceja a 3 kun por encima y 1 kun por detrás, ¿eh? O sea, de aquí a aquí, del 3, este que está aquí, del 3, aquí hay más o menos una distancia de 3 kuns y de la línea del cabello, aquí está la línea del cabello, ¿verdad?, está más o menos a 1 kuns. Es un resonador que se utiliza o es muy usado para trabajar trastornos de delirio, ¿sí?, o trastornos de delirios de referencia, es decir, esas situaciones donde el paciente nos dice o nos cuenta que ve cosas, que escucha cosas. No lo confundamos con un cuadro de esquizofrenia, ¿no? Los delirios básicamente es un problema de la madera y una persona pues cuando tiene activado ese proceso delirante, que puede ser también por algún medicamento o alguna sustancia que esté consumiendo o esté tomando, eso puede generar esos delirios. Entonces generalmente es que ven cosas, que oyen, o se crean unas historias o crean como unas situaciones que no son reales. A eso se refieren los delirios de referencia. El 5 de vesícula biliar, Xuan Lu, cabeza suspendida. El 5 de vesícula biliar está, fíjense que aquí está el 4 y aquí comienza a descender nuevamente el canal y vamos a encontrar una serie de resonadores que va a ser el 5, el 6 y el 7 en casi que seguiditos uno detrás del otro.
más o menos una distancia entre cada uno de ellos, más o menos un medio Kunz o medio centímetro. El 5 está trazando una línea, esta es otra forma de buscarlo, ¿no? Va desde el 4 de vesícula biliar hasta el 7 de vesícula biliar, ¿sí? Trazando una línea, esta línea que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces él está, aquí está el 4, él está más o menos a medio centímetro, está el 5, a medio centímetro está el 6 y a medio centímetro está el 7. El 7 está más o menos como a medio centímetro o a medio Kunz del borde de la oreja. El 5 también es para trabajar todo lo que es trastornos de personalidad. Fíjense algo interesante. Esta zona, toda esta zona es parte de la corteza cerebral que trabaja mucho todos los trastornos sensitivos, motores, están muy conectados también con el sistema límbico y por eso es que trabajan estos resonadores. Fíjese, el 4 trabaja delirios de referencia, el 5 trastornos de personalidad, el 6 trabaja tristezas melancólicas, ¿no? Entonces como porque esta zona, luego en el segundo nivel cuando veamos craniopuntura ustedes van a entender mejor eso, pero por aquí hay un sistema muy excelente para nosotros hacer tratamientos para ayudar al paciente a mejorar estos estados emocionales. El 6 de vesícula biliar, Swan Lee, felicidad suspendida, bueno, ya se los dije, ¿verdad? Medio centímetro del 5 de vesícula biliar para tristezas y melancolías. El 7 de vesícula biliar, Cubin, el sinuoso, aquí me faltó una I, bin, el sinuoso, aquí es sinuoso, cabello del tiempo, se llama así, sinuoso cabello del tiempo. Está aquí más o menos a medio centímetro de la oreja, ¿no? O en el cruce, dice aquí, el cruce de la línea vertical y horizontal por encima de la oreja. Es decir, si yo hago esto, cruzo aquí esta vertical y cruzo esta horizontal, voy a encontrar aquí el 7 de vesícula biliar para trabajar, fíjense, la vejez prematura. Cuando nosotros hablamos de vejez prematura, pues también podemos allí incluir no solamente esas personas que su piel, su textura, el nivel óseo están en deterioro, ¿no? Sino también pueden ser por trastornos hormonales, que se presente una vejez prematura. El 8 de vesícula biliar, Chai Wu, Valle de la Continuidad. El Chai Wu, fíjense que él está, aquí comienza la curva que bordea la oreja, ¿sí? Aquí está la curva, entonces aquí al bordear más o menos del 7 al 9 de vesícula biliar hay 2 dedos o 1,5 Kunz hacia arriba, ¿sí? Y luego de allí vamos a encontrar el 8 de vesícula biliar, el 9 de vesícula biliar, el 10, el 11 y el 12 que está aquí, cerquita, pegadito casi aquí de la zona del cuello. Entonces tenemos que el 11 de vesícula biliar, Chai Wu, tiene una función muy interesante. Es uno de los resonadores que me van a ayudar a dispersar el viento, me van a ayudar a eliminar el calor, a calmar el chen y a calmar el dolor. Fíjense que es un resonador bastante útil y es un resonador que de verdad trae muy buenos resultados. Sobre todo en procesos de insuficiencia, en un bloqueo de energía del hígado, o ya cuando ya tenemos una insuficiencia de yang, de yin, ya sea del hígado o del corazón. Por eso es que sirve para dispersar el viento y eliminar el calor. Y por supuesto ayuda a todo lo que es la parte emocional. Es muy bueno para trabajar hipertensiones, enfermedades de Meniere. Las enfermedades de Meniere son los síndromes vertiginosos de origen central, ¿sí? Son síndromes bastante delicados, bastante graves cuando ya una persona lo tiene, que ataca sobre todo el oído interno y está por supuesto muy conectado a todo lo que es el sistema nervioso, ¿no? Desequilibrios a nivel de la corteza cerebral que tienen que ver con los procesos de equilibrio del cuerpo.
ayuda también a las energías invertidas, es decir, ayuda, este resonador es muy bueno cuando tenemos exceso de calor en la cabeza y pies muy fríos, ¿sí? El calor en la cabeza no necesariamente se refiere a calor en temperatura, ¿no? Pudiéramos estar hablando de procesos de gente que a veces dice que siente como la cabeza recrecida, presión en la cabeza, inclusive podríamos hablar de trastornos emocionales que están relacionados con el Shen. Allí también podríamos hablar de calor en la cabeza. Vértigos, náuseas y vómitos. Es un resonador que se utiliza y tiene muy buenos resultados. Esta zona aquí, esta zona es una zona muy importante de craneopuntura, precisamente para trabajar todo lo que es el equilibrio del cuerpo humano. El 9 de vesícula biliar, que está allí en forma como horizontal a medio Kunz del 8 de vesícula biliar, o a 1,5 Kunz por encima del hélice de la oreja. Esto que está aquí se llama hélix, ¿sí? Y a medio Kunz hacia atrás, ¿sí? Medio Kunz hacia atrás, es decir, o es más fácil ubicar el 9 y luego echarse hacia atrás medio Kunz. Ahí va a estar el 9. Se llama Tian Chong, asalto celeste. Es muy bueno también para estados delirantes. El 10 de vesícula biliar, Fubai, claridad creciente. Él está, aquí ya comienza la curvatura de la oreja, está más o menos del 9 de vesícula biliar a 1,5 Kunz hacia abajo. O, como lo dice aquí, a 1,5 Kunz por encima del hélix, ¿sí? Aquí está el hélix 1,5 Kunz hacia arriba y a medio Kunz hacia atrás. Perdón, les estoy diciendo el 9. Está a 1,5 Kunz por encima del ápice de la oreja, ¿no? Aquí. A 1,5 Kunz por encima del ápice de la oreja y a 1 Kunz del 9 hacia atrás, ¿no? Entonces es aquí esta zona. Para alucinaciones visuales. Toda esta zona es muy importante para trabajar todo ese tipo de trastornos neuróticos o psicóticos. El 11 de vesícula biliar, aquí está el 11, este es el 11 de vesícula biliar. Tu Qian Yin, cavidad del yin en la cabeza, a 1 Kunz por detrás del punto más posterior de la oreja, es decir, aquí atrás, donde comienza en la parte posterior la oreja, hacia atrás 1 Kunz. Ahí se encuentra el resonador y es útil para las histerias. El 12 de vesícula biliar, Guanfu, estructura integral, está en la depresión posterior-inferior de la apófisis mastoidea. Aquí hay un huesito, si ustedes se tocan allí, hay un huesito que sobresale, esa es la apófisis mastoidea. Allí se forma una depresión. Fíjense que hay algo aquí interesante, ¿no? O también lo pueden medir por la línea posterior de la oreja, más o menos a 1,5 Kunz hacia atrás. Aquí hay algo interesante. El 12 de vesícula biliar está un poquito más abajo de la oquedad del 20 de vesícula biliar, ¿sí? A veces se tiende a confundir. Entonces está un poquito más abajo. Y el 20 de vesícula biliar está en toda la oquedad donde termina la línea del cabello. Muy bien. El 12 sirve para síndrome cervicales. Síndrome cervicales, por supuesto, por la cercanía que tiene hacia las vértebras cervicales. El 13 de vesícula biliar se llama Ben Chen, providencia fundamental. Él está, el 13 de vesícula, fíjense, de aquí del 12, el canal vuelve a regresar hacia la parte frontal de la cara, ¿sí? Quiero que vean esto. Durante toda esta línea, aquí no hay resonadores, simplemente es una rama colateral del canal. Es una rama colateral del canal que me vuelve a unir aquí el 12 con el 13 de vesícula biliar. Entonces el 13 de vesícula biliar está a 3 Kunz lateral a la línea media de la cabeza, 3 Kunz lateral, ¿sí?
y 3 kun de la línea media. Es decir, aquí tenemos la línea media, yo mido 2 dedos hacia afuera y allí voy a encontrar medio centímetro hacia atrás el resonador. Este es un resonador que junto con otro resonador que vamos a ver más adelante, que se llama, es el 18 de vesícula biliar, forman un sistema muy bueno y muy interesante que se llaman los 4 custodios. Ellos junto, colocando el 13 de vesícula biliar y el 18 de vesícula biliar, forman un sistema que me sirve para ayudar al paciente, sobre todo en esos procesos de depresión o de dolor antiguos. Es decir, que ya tienen mucho tiempo con un dolor que no han podido sanar, que no han podido procesar, que a lo mejor no han podido saber llevar ese duelo y tienen mucho tiempo con esas situaciones, generan mucho estancamiento de la energía del hígado, también generan estancamiento de la sangre del hígado, generan también mucho insuficiencia de la energía y de la energía del corazón y de la sangre también. Entonces el paciente comienza a presentar una serie de síntomas, pero a la final están todos relacionados con ese duelo o con ese proceso de dolor que no ha sido sanado. El 13 de vesícula biliar por sí solo tiene una función también muy interesante, ¿no? Calma el Chen, elimina el viento, es un dispersor del viento y es muy bueno para trabajar para los tratamientos que tienen que ver con la decisión. Armoniza, este es muy, se llama Benchen, si ustedes se dan cuenta es el mismo nombre de los 5 Benchen, porque es un resonador tan potente que inclusive yo puedo a través del 13 de vesícula biliar armonizar las 5 psiquismos sanos o los 5 psiquismos de los 5 reinos. El 14 de vesícula biliar, Janbai, despliegue de la claridad, está, aquí tenemos el 13, ¿eh? Este puntico que está aquí, y se va casi a la línea, a la frente, más o menos a 1,5 kuns de la ceja hacia arriba, o a un kuns por encima del punto medio de la ceja. Allí está el 13 de vesícula biliar. Es excelente para trabajar trastornos de memoria, trastornos de párpado superior. Él junto con el 1 de vesícula biliar lo podemos utilizar en las parálisis faciales, pero tiene muy buenos resultados o tiene muy buen efecto terapéutico para trabajar problemas de la memoria. Tenemos aquí el 15 de vesícula biliar, Tu Lin Chi, descenso de las lágrimas, el 14 de vesícula biliar. Aquí fíjense, el 14 de vesícula biliar termina aquí. Aquí nuevamente el canal vuelve a subir, ¿sí? Y aquí vamos a conseguir una serie de resonadores, que tienen una distancia entre ellos de más o menos un kunz o un dedo, ¿no? Entonces, el primero que nos encontramos luego del 14 subimos aquí casi a la par o al mismo nivel del 13 de vesícula biliar, pero un poquito más hacia adentro o más hacia la línea media. Está el 15 que se llama Tu Lin Chi para trabajar sobre todo glaucoma y herpes oculares. El 16 de vesícula biliar, Mu Xuan, ventana de los ojos, un poquito más atrás del 15 de vesícula biliar, ¿sí? Más o menos de la línea del cabello, está a 2 kuns posterior o 2 kun de la línea del cabello hacia atrás para trabajar problemas de miopía y astigmatismo. Esta zona, igual como aquí, que trabaja cuestiones de la personalidad o de trastornos neuróticos, esta zona, lo que es toda esta zona y lo que es toda esta zona, es excelente para trabajar a nivel de la corteza cerebral problemas oftalmológicos. El 17 de vesícula biliar, Senjin, combinar lo correcto. Aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos el 14, 15, 16 y aquí está el 17. Igual, más o menos a 3,5 kuns de la línea del cabello o a un kuns del 16 de vesícula biliar. Y es para trabajar trastornos de decisión o problemas de indecisión también. Aquí, bueno, podemos observar en esta gráfica, ¿verdad? Ya con otra forma, con otra visión de la cabeza, entonces fíjense, ¿no?
Aquí tenemos el 13, este es el 13, luego aquí en la frente el 14 y fíjense, ¿no? Entonces aquí está la línea media. Aquí es importante que ustedes aquí tienen que tener como ese mapa visual de los canales que pasan por la cabeza. Entonces aquí tenemos por toda la mitad de la cabeza, o por toda la línea media de la cabeza, tenemos el tumay. Un poquito más hacia afuera, ¿verdad? Aquí más o menos, un poquitico más hacia afuera. Un poquitico más hacia afuera, más o menos aquí, en esta zona. En esta zona. Uy, ajá. Más o menos allí está el canal de vejiga y más hacia afuera está el canal de vesícula biliar. Eso es importante que ustedes lo vayan teniendo en esa visual. Entonces, fíjense, tenemos aquí que cómo siguen los canales hacia atrás, ¿no? Llega abajo al 12 de vesícula biliar y él vuelve a subir, ¿verdad? Vuelve a subir aquí y vuelve y baja. Aquí, bueno, en esta imagen se puede ver mejor, ¿no? Como donde comienza. Entonces, aquí en esta zona tenemos la vejiga y en el medio está el canal de Dumay. Tenemos el 18 de vesícula biliar, que se recuerdan que les acabo de decir que él se trabaja muchísimo, él se usa muchísimo con el 13 de vesícula biliar para conformar los 4 custodios. El 18 de vesícula biliar está, una forma de ubicarlo es haciendo colocando los dedos como en un cintillo, más o menos o muy cerca donde está o en la misma dirección donde está el 20 de Tumay, pero el 20 de Tumay está aquí en la línea media, entonces él está más o menos a 3 kungs hacia los laterales, ¿no? Allí lo vamos a encontrar. O como lo dice aquí en la descripción, en los cruces de la línea media de las orejas y la línea de la pupila, ¿sí? Entonces hacemos así, cruzamos aquí, así, y aquí lo vamos a conseguir. El 19 de vesícula biliar, Naokon, vacío del cerebro. El 19 está un poquito más abajo del 18, en esta misma línea. Otra forma de conseguirlo es en la línea de las pupilas a 3 Qs posterior, hacia atrás. Él es muy útil para las hipertensiones craneales o las hidrocefalias. Estos son patologías de verdad que son bastante delicadas. Un paciente con hidrocefalia o hipertensión craneal en el caso de la hidrocefalia porque es cuando el líquido cefalorraquídeo se sale de sus conductos y entonces comienza a presionar las meninges, ¿no? Dentro de la estructura cerebral interna, sobre todo en lo que es las partes internas del cerebro, circula un líquido que es muy importante para el funcionamiento del cerebro. Y las hipertensiones craneales pues también son enfermedades bastante delicadas que casi siempre uno las ve o por problemas ya de congénitos o por accidentes o traumatismos graves en la cabeza. El 20 de vesícula biliar, Feng Shi, estanque de los vientos. Este resonador es sumamente bueno, tiene una acción terapéutica bastante importante porque él dispersa el viento. Al dispersar el viento, acuérdense que el viento es la energía celeste de la madera, ¿no? Despeja la cabeza y beneficia mucho los órganos de los sentidos, es decir, ayuda como cuando a veces los pacientes le dicen a uno que sienten como que están como embotados, que sienten los oídos como tapados, que se sienten así como si tuvieran como bloqueados. Entonces este es un resonador muy bueno para eso. También es un resonador excelente para los dolores de cabeza. Es uno de los que más se utiliza para trabajarlo o sacar el viento pues, que está generando el dolor de cabeza. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que aquí hacia adelante estaba el 12? El 20 está un poquitico más arriba y está exactamente donde termina la línea del cabello hacia afuera. Útil para todo tipo de dolores de cabeza, dolores de ojos, oído, un exceso de fuego de hígado.
agitación interna del viento del hígado y ataque de viento perverso de externo. Es decir, patologías sobre todo de ese movimiento de energía del hígado y por supuesto del reino mutante fuego. Yo aquí les estoy entregando a ustedes una serie de tratamientos para algunos tipos de dolores de cabeza, ¿no? Donde se utiliza el 20 de vesícula biliar. Entonces, por ejemplo, tenemos dolores de cabeza que a veces no lo generan el exceso de yang, ¿sí? Acuérdense de esto, siempre acuérdense de esto, que lo hemos visto muchísimas veces, ¿verdad? Ay, me van a disculpar los dibujos, pero vamos a suponer, el exceso de yang es porque nosotros tenemos aquí supuestamente un movimiento natural del yin y el yang, pero a veces cuando se nos excede el yang, suponiendo que este es yang y sube, ¿verdad? Este yin comienza a bajar a un nivel tan drástico que me genera aquí un vacío, me genera un vacío. Eso es a lo que nosotros llamamos un exceso de yang que me va dañando o me va lesionando el yin y me va generando un vacío. Ese tipo de dolores de cabeza, generalmente producen una forma de uno identificarlos es cuando uno le dice a la persona que cuando tiene el dolor de cabeza, si al presionar cede el dolor. Cuando el paciente le dice a uno que se presiona la cabeza y presionándose la cabeza cede el dolor, estamos hablando de una cefalea por un exceso de yang con un vacío de yin. Un vacío de yin de riñón o del mismo hígado, ¿no? Se puede utilizar para ese tipo de dolores de cabeza el 20 de vesícula biliar junto con el 3 de hígado. Ahora, está el dolor de cabeza que es por estancamientos de la energía y de la sangre por un traumatismo, es decir, cuando hay un golpe, cuando hay una lesión y esa lesión genera dolor de cabeza. Entonces, nosotros podemos colocar el 20 de vesícula biliar y en donde está la zona del dolor, colocar puntos, una, dos agujitas, tres agujitas donde están los puntos dolorosos. Otro tratamiento que es muy bueno son los dolores de cabeza, para los dolores de cabeza cuando hay humedad, esta humedad me impide el aumento de yang puro. Entonces aquí tenemos un caso, este es un caso de excesos, ¿sí? De excesos de dolores de cabeza, donde hay un yin que me está perturbando porque hay un estancamiento y me genera que ese yang no se estabilice. Entonces podemos utilizar el 9 de vasos, ¿verdad? El 40 de estómago, que es el resonador por excelencia para trabajar los estancamientos y la humedad en el cuerpo. El 9 de vasos para bajar la presión que hay en los vasos sanguíneos, porque el 9 de vasos es el maestro de los vasos sanguíneos. Y por supuesto el 20 de vesícula biliar. ¿Cómo sabemos nosotros que este dolor está? Cuando uno le dice al paciente que si él al apretarse la cabeza aumenta el dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza aumenta cuando se presiona, quiere decir que estamos frente a un síndrome de acumulación de humedad con un yang deteriorado. Y tenemos el dolor de cabeza por rigidez de nuca que impide girar el cuello. Aquí se me pueden dar dos cosas, ¿no? O dos situaciones. O bueno, aquí está expreso, ¿no? La rigidez de nuca a veces es por un estado de hipertensión, ¿no? Entonces allí tendríamos también que combinar con otros tratamientos. Pero esta rigidez de nuca se puede deber también a otro tipo de enfermedades, que no es precisamente un caso de tortícolis, ¿sí? La tortícolis ya es un problema a nivel de los músculos, sobre todo del esternocleidomastoideo junto con los trapecios, que me impiden el movimiento del cuello, ya sea por una mala postura, por un golpe de frío, viento que me generó ese dolor. Básicamente esas son las causas.
En cambio, este problema de rigidez de nuca me lo podría estar causando, por ejemplo, un proceso grave de infección en el cuerpo. Entonces, allí nosotros tenemos que hacer las diferencias, ¿no? Si es por un proceso, por un factor patógeno externo como es tipo bacteria o tipo viral, pues a este tratamiento hay que agregarle otras cosas, pero podríamos trabajarlo con el 20 vesícula biliar, 16 de Dumay y 24 de Tumay. 16 de Tumay, Dumay es lo mismo que Tumay, ¿sí? Son los dos, es el mismo canal Dumay. Lo que pasa es que se escribe de esas dos formas. Y la tortícula lo trabajaríamos muy bien con el 20 de vesícula biliar y el 39 de vesícula biliar. El 21 de vesícula biliar, Yang pozo del hombro. Fíjense que de aquí, de la línea del cabello donde está el 20, recorre, aquí no hay resonadores, recorre el cuello y en la línea media, ¿sí? en la línea que une, como dice aquí, el punto medio de la clavícula. Si tenemos aquí adelante la clavícula, ¿verdad? Donde está el punto medio de la clavícula, hacia atrás, en toda la línea media del hombro, vamos a encontrar el 21 de vesícula biliar. Fíjense que esta zona es una zona que es delicada, es una zona que está muy vascularizada, pero también está muy inervada. Entonces, eso quiere decir que la puntura no puede ser tan profunda a pesar de que estamos encima de un músculo, porque por aquí cerquita, ¿verdad? Hay personas que esto lo tienen con muchos hundimientos, porque no hay una buena fortaleza muscular y nosotros podríamos confiar de que esto es músculo e introducir esa aguja bastante profunda. Hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? La aguja no va tan profunda. Es un resonador que se cruza con el TR por aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte de atrás del hombro, por aquí, cruza el TR la vesícula biliar. Cruza aquí el TR, ¿sí? Y se cruza precisamente con este resonador. Por lo tanto, está muy ligado también al músculo trapecio. El músculo trapecio es este que está aquí, todo este que está aquí. Es por eso que es muy bueno para descontracturar. Él de verdad es excelente para ayudar a las contracturas que se generan en esta zona de los hombros. También es útil en los edemas y alivia sobre todo el dolor en partos lentos. En los partos también se utiliza mucho para ayudar a las mujeres, cuando los partos están muy prolongados o el proceso de parto está muy prolongado. El 22 de vesícula biliar, Yuan Ye, abismo de los líquidos. Él está, fíjense dónde está el 22. De aquí, él se va hacia adelante, ¿verdad? Como se ve aquí, él se va hacia adelante. Y más o menos, fíjese todo el recorrido que hace, más o menos a nivel de la mitad del tórax o un poquito más arriba de la línea del pezón, encontramos al 22 de vesícula biliar, está en la zona lateral del tórax, ¿sí? Dice aquí 3 kun debajo de la línea media de la axila también, ¿verdad? Esta es la axila, entonces la axila hacia abajo 3 kuns por toda la línea media. O en el cuarto espacio intercostal. Es muy bueno para el herpes zóster, sobre todo porque baja el enrojecimiento y alivia la picazón. Fíjense que este es un resonador, está en una zona muy delicada. No es recomendable colocar punturas, sobre todo en posición perpendicular. Toda esta zona que está aquí, la indican para herpes zóster porque generalmente esta es la zona más común de los herpes, ¿sí? Ahora, si yo tengo un paciente con un herpes en toda esta zona, pues por supuesto no es recomendable colocar agujas, tampoco por esa razón, porque esas son zonas son zonas con mucho dolor, muy inflamadas para uno ir a molestar allí con una aguja. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a pesar de que el herpes zóster es una patología de calor, de fuego, yo pudiera manipular el 22 de vesícula biliar con moxibustión, si el paciente está bajo los criterios de aplicar moxibustión. También es muy bueno para trabajar las neuralgias intercostales por la zona donde está ubicado y las retenciones hídricas o las retenciones de líquidos en el cuerpo.
El 23 de vesícula biliar, cejín, músculos bruscos, está a 3 cum por debajo de la línea axilar. Fíjense que si nos vamos aquí a la diapositiva anterior, voy a agrandar aquí un poquito. Si nos vamos aquí, aquí tenemos el 22, él está hacia adelante del 22, más o menos 1 centímetro, como mirando al pezón. Es un resonador que por su ubicación geográfica, ¿verdad? Me sirve, fíjense que aquí también se ve bien bonito, ¿no? Este es en el caso de una mujer, ¿no? Está más o menos donde está la zona mamaria y el 23 está muy cerca a nivel del pezón. Y es bueno por su ubicación geográfica para las bronquiectasias. Las bronquiectasias son procesos respiratorios, sobre todo se ve mucho en niños, donde los alvéolos pierden la capacidad del intercambio gaseoso porque están llenos de humedad o llenos de secreción. Entonces en los niños se da mucho este proceso respiratorio. El 24 de vesícula biliar, Rillue, Sol Luna, se llama así, Sol Luna. El 24 está, fíjense, de aquí el 23 baja como bordeando la zona mamaria y se para casi que por debajo de la línea de mamaria, más o menos línea vertical de los pezones, altura del punto entre el esternón y el ombligo, ¿sí? Entre el esternón y el ombligo. Entonces aquí tenemos el ombligo y aquí tenemos el esternón, ¿sí? Entonces como que está allí, él está entre ellos dos, más o menos ponle como unos 3 cum, 4 cum después del 23 de vesícula biliar. Este es un resonador que tiene también una función muy importante porque él es el mo de la vesícula biliar. Los resonadores mo son resonadores especiales que se encuentran en la parte yin, ¿verdad? En la parte yin del cuerpo, de la caja torácica y de la cavidad abdominal. Son resonadores que me sirven a mí para hacer diagnóstico. Son puntos diagnósticos, así se le llaman. Si yo quiero saber, en este caso, él es el mo de su propio canal. El 24 de vesícula biliar es el mo de su propio canal. Y él, yo al tocar, si este canal, el canal de vesícula biliar está obstruido, está bloqueado, si yo toco este punto va a ser muy doloroso. Se dice, o hay por allí algunas teorías, que si yo solamente lo toco suavemente y duele, el bloqueo es por una situación de exceso, ya sea de exceso porque está la energía bloqueada o hay una estasis de sangre de cualquiera de los reinos. Bueno, en este caso de la vesícula, de la madera. O si la persona se hunde fuertemente y es en la presión fuerte que se hace allí, es que aparece el dolor, estamos hablando de que el canal de vesícula biliar está bloqueado o está estancado precisamente por una situación de vacío, ya sea un vacío de yang o un vacío de yin. Por eso es que este es el canal o este es el resonador que me sirve para yo drenar el hígado y la vesícula biliar, porque precisamente allí es donde con este resonador es que yo voy a saber si está o no está obstruido el canal. Me elimina el calor y la humedad. Aquí lo dice, ¿no? Punto diagnóstico del canal de vesícula biliar y por supuesto pues me va a trabajar todo lo que son enfermedades de la vesícula biliar. El 25 de estómago, fíjense que él está aquí, el 24, ¿no? Está aquí la línea media, pero luego él me va lateralizando hacia los costados del tórax. El canal se va lateralizando hacia los costados del tórax y allí tenemos el 25 de vesícula biliar, Jinmen, puerta de la capital. Está otra forma de ubicarlo en el extremo libre de la última costilla o segunda costilla flotante, ¿no? Acuérdense que las costillas fijas, el tórax lo forman costillas fijas que están pegadas aquí al esternón y un grupo de costillas sueltas que ya no están aquí fijas al esternón. Es el resonador mo del riñón. Entonces, igual como sucede aquí con el 24 de vesícula biliar, si yo toco este punto y es un punto doloroso, quiere decir que hay problemas de bloqueo o destrucción del canal de riñón. Es un resonador que me va a ayudar a mí a darle fuerza a la zona lumbar
me va a ayudar a la hidronefrosis. Las hidronefrosis son acumulación de líquido en los riñones. Los riñones se hinchan o se encharcan de líquido porque pierden su función principal de filtración. Luego tenemos aquí el 26 vesícula biliar Daimaí. Daimaí, canal de cintura. Se le llama así a este resonador porque él precisamente forma parte del canal de Daimaí, que es un canal de los vasos maravillosos. Está ubicado, dice aquí, en la vertical trazada desde el extremo libre de la costilla 11. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos el 25, nos vamos más hacia abajo, más hacia aquí vamos a conseguir la cresta ilíaca. ¿Sí? Aquí está la cresta ilíaca. Entonces, también lo podemos encontrar a 1 centímetro de la cresta ilíaca hacia arriba. Hacia arriba es otra forma de ubicarlo. Para dolores y durezas del bajo vientre, ¿sí? Para dolores de esta zona. Estos resonadores desde el 22 hasta inclusive estas zonas son resonadores que hay que punturarlos con mucho cuidado, ¿no? Las agujas no pueden estar muy profundas, se debe hacer los de aquí se pueden hacer en forma perpendicular. Los de la parte torácica hay que hacerlo en forma oblicua o a 45 o 30 grados si es el caso de que se necesite punturar. Generalmente estos resonadores más que todo se trabajan es con moxibustión o con masaje o otro tipo de estimulación. Luego tenemos el 28 de vesícula biliar Weitao, camino de la unión. Este resonador también tiene mucha importancia. Él forma parte de los taos, de los resonadores taos. Es decir, que son resonadores que me van a ayudar a mí a que el paciente se centre y encuentre precisamente ese camino que lo va a llevar a la salud o a la sanación de sus procesos. Son 5 taos, es un tratamiento, no necesariamente se punturan, lo mejor es trabajarlos alquímicamente, tiene más potencia, son más potentes, trabajarlos alquímicamente. Más adelante yo les voy a dar ese tratamiento. Son 5 taos, uno de ellos el 28 de vesícula biliar, Weitao, el otro es el 28 de estómago, que está aquí más o menos, el 28 de estómago, el Suitao, el camino del agua, el otro es el 4 de corazón, Lintao, ruta del espíritu, el otro es Tao Tao, que es el 11 de Tumai, si no estoy equivocada, y el otro es 13 de Tumai, creo que es Tao Tao, y el otro es, bueno, yo se los busco y se los doy, me recuerdan en clase para dárselo. Entonces, fíjense, como él es un resonador Tao que me va a ayudar a mí en ese proceso de encuentro del paciente del camino, pues su función precisamente es para tratamientos que tengan que ver con la personalidad y con la identificación. Tenemos el 29 vesícula biliar Juliao, reposo de la cavidad. Fíjense dónde está. Está ya de aquí, fíjense, de aquí, que está el 28 de vesícula el 28 de vesícula biliar, me voy ya lateralizando hacia la zona externa de la cadera. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el 29 que está en el punto medio de la espina ilíaca. Aquí, esto que está aquí, ¿verdad? Esta zona que está aquí es la espina ilíaca. Si ustedes tocan aquí, esta zona se van a conseguir ahí como una dureza. Ese es el hueso, ¿verdad? Esa es la cresta ilíaca o la espina ilíaca. En el punto medio de esa formación ósea está el 29 vesícula biliar, por eso es que es muy útil para las artrosis de cadera. El 30 de vesícula biliar Juantiao, asalto circular, está en el trocante, en la línea que une el trocánter mayor del fémur. Aquí ya está el fémur, ¿sí? En esta zona está el fémur. Aquí ya es la zona de articulación de la cadera o de toda esta cresta ilíaca con el fémur, ¿sí? Entonces él está allí, es un punto que por su zona es muy bueno y es muy efectivo para trabajar precisamente degeneraciones de hueso de la cadera o dolores de cadera. El 31 de vesícula biliar Feng Shi, marcha del viento. Él está, fíjese, aquí está el 31
a nivel del trocánter mayor del hueso del fémur, y aquí comienza a bajar por la línea media del muslo. Se dice que ustedes se puede conseguir de dos maneras. Se puede conseguir ubicando la línea media del muslo y bajando 7 kuns del pliegue popliteo o del pliegue aquí de la rodilla, ¿no? Hacia arriba. Se puede conseguir 7 kun hacia arriba y usted allí va a conseguir el resonador. O diciéndole al paciente que coloque aquí las manos como si fuese a marchar, estirando las manos y tomando la medida del dedo medio del paciente. Entonces nos va a dar exactamente la oquedad donde está este resonador. Es un resonador demasiado bueno para trabajar dolores generales, pero sobre todo del xiao inferior, dolores de pierna, ardor de la ardores de pierna, es muy bueno. Y también para trabajar las hemiplegias, que es una de las secuelas de los accidentes cerebrovasculares. El 32 de vesícula biliar está aquí, este que está aquí, ¿verdad? Es Sondú, canal central. Él está más o menos si ustedes observan aquí, ¿verdad? Aquí está más o menos el 31, si más o menos a 1,5 kun hacia abajo, vamos a encontrar el 32 vesícula biliar y sirve para las atrofias musculares porque está sobre todos los vastos externos del muslo. El 33 vesícula biliar sin yang wan, barrera del yang, está prácticamente por encima de la rodilla, en la línea media del muslo, y sirve por su cercanía a la rodilla, sirve para trabajar las artrosis de rodilla. Aquí ya comienza de la rodilla hacia abajo una serie de resonadores que son muy importantes del canal de vesícula biliar, que de verdad la mayoría se utilizan y son muy útiles. El primero que tenemos es el 34 de vesícula biliar, Yan Lin Xuan, fuente de la colina Yang. Este es un resonador que tiene gran importancia, es muy utilizado porque él es el maestro de los músculos y de los tendones. Entonces se puede utilizar para todo tipo de trastorno neuromuscular, ¿sí? Contracturas en la espalda, dolores de los ligamentos, dolores musculares. Se puede utilizar este resonador. Su función, él tiene una función muy importante porque él es también un resonador MAR, ¿sí? Él es un resonador MAR de la madera en la tierra, es decir, que me puede ayudar a centrar la tierra a través de la madera, específicamente del canal de vesícula biliar. Drena, por eso es que él es muy útil para drenar el hígado, la vesícula biliar, eliminar el calor, me ayuda a armonizar o a hidratar tendones y por supuesto beneficia las rodillas porque ayuda mucho a esta zona por su cercanía con la rodilla, ayuda a todo lo que son la parte de ligamentos y músculos que bordean las rodillas. Pero él tiene también una función muy interesante que alquímicamente es un resonador que se utiliza mucho para quitar las corazas, ¿no? Esas corazas de personalidad que generalmente tienen las personas para disimular sus procesos de dolor y ayudan a aclararse para que se muestren tal y como son realmente. Tenemos el 35 de vesícula biliar, Yang Hiao, cruce de los 3 Yang, ¿sí? El Yang Hiao, él está, aquí teníamos el 34, fíjense, aquí nuevamente hay un recorrido largo del canal y ya aquí estamos en la zona de la pierna. Entonces, tenemos aquí el maleolo externo, él está 7 kun hacia arriba. Tenemos aquí el 35 de vesícula biliar. Allí se cruzan los 3 yang. ¿Cuáles 3 yang se cruzan? Pues se cruza el canal de vesícula biliar, se cruza el canal de estómago, sobre todo, y el canal de ¿quién? De vejiga, ¿sí? Por aquí pasa la vejiga, aquí está pasando vesícula biliar y un poquito anterior al canal de vesícula biliar, cerca de la meseta, de la tibia, está el
canal de estómago, ¿verdad? Entonces tenemos la vejiga, es un canal yang, la vesícula biliar es un canal yang y el estómago es un canal yang. Son tres vísceras, ¿sí? Vejiga, vesícula biliar, estómago. Son tres vísceras, tres entrañas. Por eso es que se llama cruce de los tres yang. Para trabajar debilidades musculares, calambres en las piernas. El 36 de vesícula biliar, YQ, colina externa, se llama colina externa para el altar del cielo y de la tierra. Ese nombre tan bonito. Si aquí tenemos, fíjense que aquí el canal de vesícula biliar se me empieza a lateralizar hacia el lado más externo de la pierna. Entonces, hacia adelante, más o menos 1 centímetro, igualmente a 7 kun hacia arriba del maléolo externo, está el 36 de vesícula biliar. Este es un resonador sumamente importante porque es el resonador alarma o el resonador sí del canal. Como resonador sí, fíjense, me ayuda para todos los dolores agudos de la víscera. Es decir, cuando un paciente tiene, por ejemplo, dolor en la vesícula biliar por cálculos, por inflamación de la vesícula, porque tiene allí un proceso, estimular este resonador me va a ayudar a bajar el dolor. Es una de sus funciones más importantes. Pero también me sirve, como él es el resonador sí del canal, me sirve para trabajar trastornos depresivos, neurosis o procesos de rabia. Se dice que este canal, fíjense, es algo interesante. Como él es el resonador sí, es muy sensible al tacto cuando hay desequilibrio de la víscera. Es decir, que este punto, cuando hay procesos de vesícula biliar, para uno tener como una certeza si es realmente la vesícula a nivel del hipocondrio superior lo que está generando dolor, nosotros podemos venirnos aquí a la pierna, tocar este resonador y dependiendo de lo doloroso que sea, podemos ir midiendo el nivel de inflamación o de obstrucción que tiene la vesícula. El 37 de vesícula biliar, Wan Min, claridad radiante. Él está ya aquí, ¿verdad? Fíjense, 35 se va un poco más hacia adelante, más hacia la zona anterior. Y de allí nuevamente él comienza a descender como en una línea recta. Entonces, tenemos el 37 que está o a 5 kuns de aquí del maléolo externo hacia arriba, o más o menos del 36 de vesícula biliar hacia él, más o menos a 1,5 kuns. También es un resonador muy importante porque es el resonador Lo del sistema. Es decir, él es el que me conecta al hígado. Con él se conecta el canal de vesícula biliar al canal del hígado. Cuando nosotros estemos ya más avanzados, ustedes van a poder entender ese tipo de conexiones porque, bueno, los sistemas de canales no solamente son los canales principales, hay muchos otros sistemas de canales que también tenemos que aprendernos. Pero esa es como la base, estos 12 canales son las bases de todo ese otro sistema. Si esto lo tenemos claro, si tenemos claro estos 12 canales, podemos luego entender mucho mejor las ramificaciones de esos canales. Es un resonador muy importante porque me ayuda a problemas oculares, queratitis, glaucomas y cegueras. Acuérdense dónde comienza el canal de vesícula biliar, cerca del ojo. Esa es la razón que este resonador, como es un resonador Lo, que me conecta con el canal de hígado y la madera se refleja en los ojos, pues por eso es que es tan efectivo para trabajar este tipo de patología. También me ayuda al dolor de mamas o a las mastitis. Acuérdense por dónde pasa el canal de vesícula biliar a nivel del tórax. El 38 de vesícula biliar, Yang Fu, asistir al Yang, él está a 4 kun superior al maléolo, entonces igual, ¿no? Medida el maléolo hacia arriba 4 kun. Es el resonador Río, esto es un resonador también Chu antiguo, es decir, es el resonador que yo puedo trabajar la madera en el fuego, específicamente desde la vesícula biliar, y es muy bueno para trabajar los calambres musculares. El 39 de vesícula biliar, campana suspendida, el Xuanzong. Este resonador es también muy importante porque él es el maestro del sistema nervioso central y de las médulas, ¿sí? Entonces fíjense, cualquier patología del sistema nervioso central, cualquier bloqueo,
de nervios principales del sistema nervioso central, yo lo puedo trabajar con este resonador. Por eso se llama campana suspendida. Es un resonador también que es muy útil para trabajar junto con el 9 de pulmón y el 3 de vaso, los prolaxos vaginales en las mujeres. Eh, su acción terapéutica se puede trabajar para enfermedades cardiovasculares, síndromes cervicales, por la ubicación por donde pasa el canal de vesícula biliar a nivel del cuello, cuando hay pérdida de fuerza en las piernas y en procesos de enfermedades de la sangre, anemias, leucemias, porque como también me trabaja la médula, también entonces tiene bastante influencia sobre las médulas óseas, que es donde se fabrica o donde se reproducen los glóbulos rojos, que a la final son los que me ayudan a la formación de la hemoglobina, que es el principal elemento que se me disminuye para aparecer estas enfermedades tan delicadas como son las anemias y las leucemias. El 40 de vesícula biliar, el QCU, confluencia de la colina, él está, fíjense, 40 de vesícula biliar, aquí tenemos el 38, 39, él está allí casi cerquita del tobillo, fíjense, casi cerquita del tobillo, en la depresión antero-superior, antero-inferior, es decir, del maléolo externo. Él está muy cerquita de, ¿saben quién? Del 62 de vejiga. El 60 de vejiga está aquí abajito. El 62 de vejiga está abajito. Él está un poquito más hacia adelante, un poquito más anterior. Allí está el 40 de vesícula biliar. Y es el resonador Yuan del canal de vesícula biliar. Por eso es que me ayuda a trabajar todos los procesos de la decisión. Aquí yo les estoy colocando un tratamiento muy bueno que utilizo yo muy frecuentemente para trabajar esguinces de tobillo. Es el 39 de vesícula biliar, este que está aquí en puntura, 4 de hígado, que ustedes ya saben dónde está, que está aquí adelante, junto con el 40 de vesícula biliar, que es este que está aquí. Entonces se coloca una aguja aquí, otra aquí y otra aquí adelante. Y uno manda al paciente a caminar con esas agujas. Se le baja el edema, se le pasa la inflamación y el paciente deja de cojear. O sea, porque baja el dolor. El 41 de vesícula biliar, Sulinshi, descenso de las lágrimas. Este también es un resonador muy, muy importante porque él es el que me abre uno de los vasos maravillosos. Fíjense, donde está aquí se ve mejor el 40 de vesícula biliar, ¿ve? Entonces, aquí abajito está el 60 y él está más hacia adelante. El 62, perdón, de vejiga. Y aquí más hacia adelante está el 40 de vesícula biliar. El canal de el 41 de vesícula biliar, Sulinshi, descenso de las lágrimas, él tiene una función muy importante, tiene dos funciones importantes. Una, que yo puedo trabajar la madera en la madera, o sea, él es el que me le va a dar la fuerza a su propio reino, ¿sí? A la misma madera a través de la vesícula biliar. Pero aparte de eso, él es el que me abre a mí el canal, uno de los vasos maravillosos, que es el Daimai, el que yo les comentaba que está en la cintura. Bueno, este es el resonador que me abre a mí, que me activa ese canal. Con su acción, él está, fíjense, entre el cuarto y el quinto dedo. Entre el cuarto y entre el quinto y el cuarto dedo. Aquí aquí están los tarsos, ¿verdad? Y estos que están aquí son los metatarsianos o los metatarsos. Entonces, entre esa línea, entre esas dos líneas tendinosas y de hueso, está el canal de vesícula biliar. ¿Cómo puedo yo medirlo? Medir este resonador. Bueno, él dice que está a 4 Kungs, es decir, está a más o menos a 5 dedos. Entonces, mido los dedos por esta misma línea y exactamente allí me voy a conseguir a el 41 de vesícula. Ahí está la oquedad. Este es un resonador que está profundo y la forma de punturarlo, ¿verdad? La forma de punturarlo es mirando así. Se puntura mirando a quién, a uno de riñón por debajo. Entonces, porque él debe ir profundo. Despeja la cabeza,
aclara la vista, es muy bueno, es excelente para trabajar problemas de la visión, dolores de cabeza, dolores lumbares y abdominales. El 42 de vesícula biliar, el Di Gu Hui, quinta reunión terrestre, está un poquito más adelante del 41, más o menos a un Kunz del 41 de vesícula biliar, e igualmente entre el cuarto y el quinto dedo, y me sirve para trabajar procesos de apatía y de indecisión. El 43, el Xianxi, defender el torrente, él está exactamente en la división entre el quinto y el cuarto dedo, ¿sí? Aquí en la oquedad entre estos dos dedos. Él es el resonador de agua en madera, es decir, que con este resonador yo hidrato el agua y me trabaja enfermedades del oído o enfermedades otológicas. Y tenemos por último el 34 de vesícula biliar, Su Qian Yin, caverna vía de la comunicación del yin, que está exactamente en el ángulo unguial externo del cuarto dedo y es un resonador que me trabaja la madera desde el metal. Es un resonador que se puede sangrar o se puede punturar para trabajar sobre todo procesos de conjuntivitis y migrañas. Bueno, aquí tienen ya los 44 resonadores del canal de vesícula biliar.